Mariposa de medianoche. Capítulo 22. Cuando Rubén retornó a la comandancia, el jefe ya lo aguardaba plantado en la puerta, rígido como estatua de bronce bajo la luz mortecina del foco exterior. No hubo tiempo para cortesías ni para que el chofer descendiera a abrir la portezuela de la patrulla, como dictaba el protocolo. El capitán abordó con premura, casi con violencia, y al cerrar lanzó la orden con voz seca, urgente, atravesada por una ansiedad que no admitía réplica. Vámonos, que esto urge. Sí, mi capitán. Rubén apenas alcanzó a engranar la velocidad cuando percibió por el retrovisor cómo el jefe se arremolinaba en el asiento trasero, acomodándose con un gesto nervioso, sin pronunciar palabra. Extrajo profundas bocanadas de humo de su eterno cigarrillo, ese que parecía prolongación de sus dedos y compañero inseparable de sus desvelos. El interior de la patrulla se impregnó de aquel olor acre, mezcla de tabaco y preocupación. Segundos después de arrancar el vehículo, el chofer volvió a mirar por el espejo, buscando alguna señal en el rostro superior. ¿A dónde nos dirigimos, jefe? El capitán tardó un instante en responder como si regresara de muy lejos. Vamos a casa de la madre de mis hijos. Sí, señor. Otra fumada, más humo. Afuera la ciudad corría en sombras, faroles deslavados y calles semivacías que parecían cómplices del silencio que se instaló entre ambos hombres. Y mientras la patrulla avanzaba, en la mente del capitán comenzó a tejerse una maraña de recuerdos, densos como telarañas antiguas. Pensó en cómo llegó a su vida Luciana, la mujer que, sin pedir permiso, terminó por ocupar el centro mismo de su corazón. Recordó aquellos años en que, recién ascendido al grado de teniente, dejó de frecuentar la casa de sus abuelos. La disciplina militar, el curso de formación para el grado inmediato superior, los encargos confidenciales ordenados por la superioridad, todo conspiró para apartarlo de la vida sencilla que alguna vez conoció. Se distanció, no solo por el deber, sino también por esa ambición callada que anida en los hombres que desean escalar sin mirar atrás. En ese ir y venir de misiones y ascensos no volvió a ver a Luciana. Al concluir el curso, conoció a la mujer que sería la madre de sus hijos, con quien contrajo matrimonio bajo la solemnidad de promesas que entonces creyó inquebrantables. La superioridad continuó nombrándole misiones, cada vez más absorbentes, más riesgosas, apartándolo de la rutina doméstica y del sosiego que otros llamaban felicidad. Pero fue en casa de sus abuelos, sí, en esa misma casa que había dejado atrás, donde conoció por primera vez a Luciana. Era apenas una niña cuando los viejos la recogieron de las calles. Vendía dulces en las esquinas para sobrevivir, con la mirada endurecida por el hambre y el abandono. Los abuelos la acogieron como hija, le dieron techo, alimento y un nombre pronunciado con ternura. Allí creció, entre rezos, consejos y tardes de patio, hasta que un día, sin aviso alguno, decidió marcharse. Se fue como llegan y se van los vendavales, dejando preguntas, silencio y una herida difícil de explicar. El destino quiso que el capitán la reencontrara aquella noche en el bar donde se suscitó el hecho de sangre en el que perdió la vida Ricardo Barreto, apodado el Greco. La vio entre luces y música turbia, ajena
y cercana al mismo tiempo. Y cuando estalló la tragedia, cuando la muerte hizo su entrada con filo de acero, él la rescató de aquel ambiente sórdido y la llevó a vivir con él, precisamente en la casa que había comprado al propio Greco, como si ello pretendiera borrar el pasado y reescribir la historia. No le importó que su esposa, con el paso de los días, se diera por enterada de aquella decisión. No le importaron las miradas, ni los comentarios, ni el juicio silencioso de quienes conocían su vida. Actuó movido por algo más fuerte que la prudencia. Tal vez culpa, tal vez deseo, tal vez amor que nunca terminó de extinguirse. Andando el tiempo, sucederían acontecimientos que darían un giro desastroso en la vida del capitán. Pero eso, como suele decirse, habría de verse más adelante. Toda esa maraña de recuerdos acudió a su mente mientras el cigarrillo se consumía entre sus dedos. Cada escena regresaba con una nitidez punzante, como si el pasado reclamara cuentas pendientes. No fue sino hasta que la patrulla se detuvo frente a la casa de la madre de sus hijos que el capitán dejó de lado aquellos pensamientos. El motor quedó en silencio. La noche expectante parecía contener el aliento. Y entonces, antes de abrir la portezuela, el capitán comprendió que no solo se dirigía a una casa, se encaminaba, quizá, hacia el principio del derrumbe que ya comenzaba a insinuarse en su destino. Bueno, este es otro capítulo de esta punzante historia. Compartan mi canal y denle un me gusta para seguir con esta narración que puede ser más adelante aún más interesante.